Dios les bendiga, querida alma, querida persona, querido hermano. Estamos compartiendo la palabra del Señor y un estudio que dice por nombre: ¿por qué desobedecemos constantemente a Dios, sabiendo que obedeciendo nos irá bien siempre? Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cierto? Muchas veces desobedecemos a Dios y no obedecemos al Espíritu. ¿Y por qué pasa esto? Porque está el mal en nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer para empezar a obedecer a Dios? Para que me vaya bien y poder alcanzar la salvación eterna de mi alma. Lo primero que se debe hacer es creer con el corazón en Jesús. Estar completamente convencido que Él murió por mis pecados y se entregó por mis transgresiones. Que Él pagó toda acusación en contra mía y me libró de la esclavitud del pecado. Luego debo confesarlo con la boca para declarar su justicia por medio de la fe. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace nacer de espíritu. Ese espíritu nos hace aptos y competentes para entender y obedecer las Escrituras. Entonces no es algo que nace en uno. No, yo hoy voy a obedecer a Dios. Es algo que el Espíritu nos guía. Es algo que el Espíritu nos hace fuerte y nos hace competente. Colosenses 2, 3 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros, en la ley, antes de conocer a Cristo, teníamos un acta llena de nuestras faltas, de nuestros pecados, de lo mal que éramos, de lo mal que estábamos. Un acta completa, que no era contraria, dice la palabra. Pero Él, ¿qué hizo? Pescó esa acta, pescó todos esos pecados que tenían que haber sido juzgados, que debíamos haber sido muertos, ¿cierto? Y castigados por esos pecados, y Él la tomó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados, a los potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Entonces no hay nadie, dice la palabra, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces Él nos justifica. Él nos hace una nueva criatura delante de Dios sin pecado. Haber nacido o llevar muchos años en el Evangelio no nos asegura que somos nacidos de espíritu, porque este no se hereda, sino que se recibe por fe. Ya nosotros no, porque mi papá es pastor, porque mi mamá lleva años en el Evangelio, yo voy a ser hijo de Dios. El Hijo de Dios es nacido de espíritu. Tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Debe creer con su corazón y confesar con su boca que Él es el Señor, para que venga el Espíritu y nos haga hijos. Juan 3, del 1 al 8, nos explica la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya este era un hombre diestro en la palabra, un fariseo principal que leía la Escritura. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros sabemos que en la iglesia, sabemos cuál es la iglesia verdadera, sabemos porque hemos visto los cambios, las transformaciones que hace en el hombre por medio del Espíritu. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros no nacemos de espíritu, el reino de Dios no lo podemos ver, estamos ciegos. Es imposible decirle a un ciego que vea, porque es ciego. Entonces cuando uno no naciere, no lo va a poder ver, por más que uno intente, no lo va a poder hacer ver. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es algo importante nacer de espíritu para poder entrar al reino de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, querida persona, querido hermano, muchas veces creemos que estamos listos para venir por la venida de Cristo, pero aún no hemos nacido de espíritu. ¿Por qué sabemos eso?
porque desobedecemos la palabra, no amamos la palabra, no nos alimentamos diariamente con la palabra, no oramos, no ayunamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos el Espíritu dentro de nosotros, porque el Espíritu es el que nos guía a buscarle. Así que les dejamos invitados a que sigan nuestro programa y para que siga aprendiendo más de la palabra. Dios les bendiga.